Solamente la gente que entiende lo que es dignidad podrán entender este comentario. El comentario es el siguiente: Dios prefiere que nosotros nos vayamos al infierno antes de tenernos al lado suyo obligados. Y vuelvo y lo repito, para Dios es más importante que el ser humano le ame voluntariamente antes que tenerlo obligado a su lado. Así que Dios prefiere que el ser humano esté libremente en el infierno en base a su propia decisión, que en el cielo obligado o tener Dios que usar indignamente la coerción para lograr el amor de su criatura. ¿Cómo se puede tomar en serio una persona que dice semejante locura? Sus palabras no solo muestran una falta de comprensión de las doctrinas reformadas, sino que demuestran una clara intención de tergiversar para manipular emocionalmente a tu audiencia. Eso es intelectualmente deshonesto. Veamos por qué. Dios prefiere que el ser humano esté libremente en el infierno en base a su propia decisión, que en el cielo obligado. Este tipo de afirmación presupone una falsa dicotomía, que solo existen dos opciones: o el hombre elige libremente el cielo, o Dios lo obliga. Eso es una distorsión del calvinismo y una negación del poder transformador de la gracia divina. La teología reformada jamás ha enseñado que Dios obliga al hombre a amarlo contra su voluntad. Más bien enseña que Dios transforma el corazón humano, que naturalmente está esclavizado al pecado, para que libremente y gozosamente ame a Dios. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 10, sobre el llamamiento eficaz. Todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solamente ellos son eficazmente llamados, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente, para que entiendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades, y por su poder omnipotente, llevándolos eficazmente a Jesucristo. Y sin embargo, de tal manera que vienen muy libremente, siendo hechos dispuestos por su gracia. ¿Dónde hay coerción aquí? Lo que hay es transformación amorosa por gracia. Dios prefiere que vayas al infierno antes que obligarte al cielo. No es argumentación teológica, es propaganda emocional. Eso puede mover sentimientos, pero no se sostiene ante la Escritura ni ante las confesiones reformadas. Lo que Ruby llama dignidad no es más que orgullo humanista, un concepto que antepone la voluntad del hombre por encima de la soberanía de Dios. El problema del libre albedrío, en la visión de Ruby, habla como si el hombre fuera un ser neutral que puede simplemente elegir a Dios con su libre albedrío, cuando la Biblia enseña claramente que no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10-11. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Es decir, el hombre no elige a Dios porque no quiere. Está espiritualmente muerto. Efesios 2:1. El calvinismo simplemente toma eso en serio. La voluntad del hombre no es libre en el sentido absoluto que Ruby pretende, sino esclava del pecado. Si realmente el calvinismo fuera tan fácil de refutar, no necesitarías usar frases simplistas sin profundidad teológica, crear caricaturas de una doctrina que no conoces bien. ¿Sabes por qué haces eso? Porque el calvinismo bíblico es robusto, lógico y profundamente fundamentado en las Escrituras. Lo que haces es lo mismo que ciertos apologistas católicos romanos hacen con el principio de sola Escritura. Lo ridiculizan y tergiversan porque no pueden refutarlo de frente. Ruby, al llamar coerción a la obra soberana de Dios sobre el corazón humano, no estás describiendo lo que enseña el calvinismo. Estás presentando una caricatura inventada, emocionalmente cargada, diseñada para provocar rechazo y alimentar un discurso populista, no para hacer teología seria. Lo que tú describes no es lo que enseña la doctrina reformada. El calvinismo no habla de un Dios que fuerza a las personas como si fueran robots, sino de un Dios que da nueva vida a un corazón muerto, para que ese corazón, ahora libre del pecado, desee amarlo y seguirlo. Tu frase, Dios tiene que usar coerción para que lo amen, es simplemente una distorsión emocional. Si una madre rescata a su hijo inconsciente de un incendio,
¿Eso es coerción? Number es amor soberano y eficaz. Así actúa Dios con sus elegidos. Tú pareces tener un problema con la idea de un Dios que actúa de manera decisiva sobre el corazón humano, pero eso es lo que enseña la Escritura. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. El Hijo da vida a quien Él quiere. Juan 5:21. El viento sopla de donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. No es coerción, es renacimiento espiritual. Y ocurre no por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Juan 1:13. Frases como «qué tristeza de Dios te gastas» o «eso no es digno» no son argumentos teológicos. Son expresiones emocionales que buscan causar impacto, pero no responden a lo que el calvinismo enseña. Suena fuerte, pero no piensa profundo. Dios no necesita aprobación humana para actuar con soberanía. Tú puedes sentir que eso no es digno, pero la dignidad de Dios no la define tu sensibilidad, la define su carácter revelado en las Escrituras. Ruby, cuando respondes así, estás haciendo lo mismo que los católicos que quieren refutar la sola Escritura, ridiculizándola. No combaten lo que realmente enseña, sino una versión falsa para poder lucirse en redes. La gracia irresistible no es coerción, es amor eficaz, es redención aplicada, es Dios actuando con poder para salvar, no esperando con ansiedad que el hombre, en su supuesta autonomía, quiera hacerlo parte de su agenda. Tu problema no es con una doctrina mal planteada, es con un Dios que tiene autoridad sobre la voluntad humana. El calvinismo no inventó eso, está en toda la Escritura. Rechazarlo por orgullo personal no es valentía teológica, es simplemente resistencia al Dios que salva como Él quiere. Decir que Dios obliga a las personas a amarlo es una distorsión grave del mensaje bíblico y del calvinismo. No solo es una mala teología, sino que también ignora cómo viven los creyentes en la realidad. Si la gracia de Dios operara como un control remoto que anula la voluntad del hombre, entonces ningún regenerado podría pecar ni apartarse jamás. Pero ¿qué vemos? Vemos pastores caer en pecado. Vemos creyentes fríos, desobedientes, incluso por temporadas largas. Y aún así, los que son verdaderos hijos de Dios son llamados de vuelta, convencidos, quebrantados, no por obligación, sino por la obra paciente del Espíritu Santo. La regeneración no elimina la voluntad, la libera del dominio del pecado. Antes, el hombre no podía dejar de pecar, Romanos 8:7-8. Ahora, por el Espíritu, puede luchar y elegir obedecer, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. ¿Quién actúa? Dios. Pero ¿quién desea y hace? El creyente, movido por gracia, pero actuando libremente. Eso no es coerción, eso es una voluntad redimida. Si Dios impusiera una obediencia forzada, no veríamos cristianos luchando con el pecado, ni apartarse, ni tropezar. Pero sí vemos todo eso. ¿Por qué? Porque Dios no está operando con control remoto, sino como Padre amoroso, que disciplina, guía, convence y restaura. El Señor al que ama disciplina, Hebreos 12:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Esto no significa que el creyente no lucha, no cae o no se enfría. Significa que Dios no lo dejará allí. Lo restaurará, lo atraerá, lo transformará. Eso es fidelidad, no imposición.